Al volver la mirada sobre la historia de Antioquia, irrumpe por sus montañas, valles y costas el espíritu del holandés Johan Huizinga, reivindicando la esencia lúdica del ser humano. Distintas investigaciones realizadas sobre nuestras culturas indígenas permiten identificar los primeros antecedentes de lo que luego se convirtió en la saga del deporte antioqueño, el nuevo tema de nuestra serie. Había una relación de los grupos que habitaban, por lo menos la región del Valle Aburrá, con las distintas comunidades de la costa, del sur del país, y por aquello del comercio siempre había un intercambio y un enriquecimiento. Pero en el fondo quedaron unos elementos básicos, que es la parte lúdica. El deporte para nosotros igual hay que entenderlo como una expresión de la cultura, pero en este caso estamos hablando de la cultura occidental. Cuando nos referimos a las comunidades indígenas, tenemos que hacer referencia a esa visión cosmogónica que ellos tenían. Entre los grupos indígenas que poblaron lo que hoy es Antioquia, existía una estrecha relación que vinculaba el juego con las actividades laborales cotidianas. Hoy hablamos de la cultura occidental cuando ellos se refieren a nosotros. En el lenguaje de ellos hay un término que nos permite a nosotros hacer esa diferencia, que es el capunía. Nosotros somos capunía, somos los que de alguna manera somos diferentes a toda esa tradición que ellos tratan de conservarla. En el caso pues, del deporte, nos tenemos que referir a que era la formación, diríamos en el lenguaje de hoy, de las competencias para el trabajo. El juego no estaba separado, decir que había un espectáculo como tal. Por ejemplo, ellos tenían que trepar los árboles para tomar los frutos. ¿Qué otras labores desempeñaban los indígenas que incidían en la práctica de ciertos juegos? Dentro de las competencias que hacían, o sea, los deportes, o sea, las actividades lúdicas, los juegos de ellos, tenía que ver con la rapidez y la habilidad para trepar los árboles. En la pesca pues era también la fuente de su alimentación y se generó alrededor de esa actividad una expresión del deporte indígena, si podemos hablar en esos términos, que está muy asociado a la labor de la pesca, y era la resistencia en el agua. Eran acciones que determinaban condiciones para el trabajo. Es tal la fuerza cultural que tienen los juegos entre nuestros indígenas que después de muchos siglos siguen siendo parte de sus tradiciones, además de que ya son reconocidos como deportes. Tomemos el caso del atleta. Por obvias razones, el indígena es una persona muy acostumbrada a recorrer distancias, y regularmente grandes distancias. Cualquier día que estábamos en el municipio de Murindó, tuvimos la oportunidad de conocer a un indígena que llegaba del municipio de Mutatá, 2 días caminando por toda la selva del Atrato Medio para llegar hasta el municipio de Murindó. Con la frescura del mundo, como si para nosotros hubiéramos hecho un recorrido de 4 o 5 kilómetros.
La dominación española no solo significó la apropiación de las riquezas y de la voluntad de los indígenas, sino también de los espacios propios de sus juegos. Las prácticas culturales triunfantes lo coparon todo. En la península ibérica hay una fascinación por el juego, la baraja española va a ser las cartas por excelencia y va a ser esa baraja española la que se va a encargar de llegar a las Indias, a los territorios americanos y hacer las delicias de la gente. ¿Y cuál era el papel de la Iglesia Católica ante el juego? Había un claro límite a cuándo era peligroso socialmente la actividad lúdica, específicamente por ejemplo el juego y las apuestas, y cuándo se convertía entonces en un vicio. Obviamente con una carga religiosa fuerte. Recordemos que en las sociedades de antiguo régimen la legislación que podríamos denominar penal está muy relacionada con la doctrina cristiana y se relaciona fácilmente la transgresión a la norma con el pecado. Del espíritu espontáneo propio del juego, emparentado con el ejercicio de la libertad, se pasó a la práctica de la prohibición por parte del poder español, el mismo que trajo los juegos asociados con el afán desmedido de enriquecimiento, característica inculcada luego a la cultura antioqueña. Y dentro de esos funcionarios coloniales va a ser una cosa escandalosa el que personas se jueguen toda su fortuna, se jueguen toda su dote, toda su riqueza económica en una partida de dados o de juego. Se podía apostar perfectamente la casa. Mientras la baraja española y los dados pasarían a ser junto con el carriel elementos vitales de lo que posteriormente se conoció como antioqueñidad, la institución escolar incorporaba poco a poco la enseñanza de la educación física, partiendo de la relación cuerpo-mente en la preparación del niño y del adolescente para vivir en sociedad. La educación física estaba conformada por dos grandes dimensiones, que era el ejercicio del juego y el ejercicio militar. Ambas se llamaban también gimnasia, o sea, se juntan y se llama gimnasia, pero cada una es ejercicio del juego y el ejercicio militar. Profesores van a venir de Alemania con una gran cantidad de recursos didácticos, globos terráqueos, mapas, figuras geométricas, laboratorios para la enseñanza práctica y también van a introducir por primera vez los ejercicios de calisténica y gimnástica. Ellos eran profesores de gimnasia y le enseñaban a los jóvenes ejercicios con el fin de inculcar eso de mente sana en cuerpo sano. Y por supuesto también para la época, que recordemos es una época de guerras, se buscó también que estos jóvenes se formaran como militares. Y de hecho Christian Sieger fue coronel de un pequeño batallón que se formó allá en la escuela normal para formar un batallón que luego va a participar en la guerra de 1876. Es de suponer, por la poca formación en artes militares que tuvieron estos jóvenes y por registros de la prensa, de que la mayoría murieron en los campos de batalla. El ejercicio del juego en la escuela se le dedica un buen tiempo que consiste en sacar a los niños al campo, para que los niños corran, salten. Yo coloco esto acá. Al final. Y tengan juegos como el de la pelota, el del columpio, correr, saltar, otro que llamaban la andadura, que es lo mismo pues que caminar. En términos generales, la educación física a finales del siglo XIX tenía como unas ciertas gradaciones de acuerdo con las edades. En la casa paterna, de 1 a 6 años, moverse y caminar, lavarse y bañarse, correr y saltar, subir y trepar. En la escuela primaria, de 7 a 12 años, era levantar y arrojar cuerpos,
apuntar y tirar, ejercicios de simple canto para fortificar los pulmones, nadar para dar fuerza e intrepidez. Y en el colegio, de 13 a 18 años, largos paseos a pie,